A ver, normalmente cuando uno piensa en la jubilación de alguien, no sé, alguien que ha dedicado absolutamente toda su vida a una causa súper monumental, la imagen que te viene a la mente es, pues, de un descanso merecido, ¿no? Claro, un reconocimiento, un retiro tranquilo, digamos. Exacto. Esa profunda satisfacción de decir, bueno, el trabajo duro ya está hecho. O sea, es el arco narrativo que todos esperamos al final de una gran trayectoria. Sí, a ver, es lo que la mente humana necesita, para encontrarle sentido a tanto esfuerzo, o sea, la recompensa final, ese cierre de ciclo donde el individuo por fin dice, vale, dejo las armas y descanso. Ya, pero claro, al adentrarse en los textos sagrados más antiguos, y concretamente en la escatología, La rama de la teología que estudia el fin de los tiempos, claro. eso es. Pues al entrar ahí resulta que esa idea de un retiro pacífico salta por los aires totalmente. O sea, de repente nos encontramos ante un panorama que, fíjate, parece sacado de una novela de terror cósmico. Totalmente. Un final que no es un final para nada. Es un reclutamiento forzoso. Y la misión de esta inmersión profunda de hoy es precisamente explorar uno de los relatos más inquietantes de la antigüedad, que es el misterioso rapto del profeta Elías. Vamos a desentrañar esa premisa. La idea de que Elías no fue llevado al cielo como, no sé, como un premio por sus servicios. ¿Qué va, qué va? Para nada. Fue puesto en una especie de estasis, almacenado durante milenios, para cumplir un papel absolutamente aterrador en la batalla final del Apocalipsis. Es que es una locura. Pero bueno, antes de meternos en esta historia repleta de oscuridad, fuego y misterios insondables, hay que hacer una mención súper especial al canal No Debiste Llegar Aquí. Ostras, sí, fundamental. A quienes disfrutan de lo inexplicable, del misterio y, bueno, de las historias que hielan la sangre, se les invita a pasarse por allí. O sea, la recomendación es suscribirse, dejar comentarios en sus videos y, súper importante, enviar esas historias de terror propias o experiencias inexplicables para que cobren vida en el canal. Es el rincón perfecto, la verdad, para quienes buscan explorar los límites del miedo. Y es una ambientación inmejorable para lo de hoy. Porque, a ver, ¿qué fuentes tenemos sobre la mesa para armar este rompecabezas? Pues mira, tenemos una pila de textos súper complejos. Por un lado, contamos con textos bíblicos fundamentales, desde el segundo libro de los Reyes y las Crónicas, hasta las profecías de Malaquías y el mismísimo libro del Apocalipsis. Tela. Casi nada, ¿eh? Ya te digo. Y además vamos a cruzar estos datos con análisis teológicos sobre, bueno, la preservación del cuerpo físico y visiones literarias épicas. Concretamente, fragmentos de El paraíso perdido de John Milton, junto con antiguas tradiciones apocalípticas. Vale. Pues para entender la magnitud de lo que le ocurre a Elías, creo que el punto de partida obligatorio es ese momento exacto en el que su vida humana normal se quiebra por completo. Sí, estamos hablando del segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Exacto. Elías y su discípulo Eliseo están haciendo un último viaje, y revisando los apuntes, o sea, hay una tensión abrumadora en el texto. Claro, es que todos a su alrededor lo saben. Las comunidades de profetas en diferentes ciudades saben perfectamente que a Elías le queda muy, muy poco tiempo en la tierra. Pero hay una dinámica rarísima entre los dos, ¿no? Porque Elías parece que está haciendo todo lo humanamente posible para deshacerse del pobre Eliseo. Sí, sí, es súper curioso. Le dice, en plan casi como una orden militar, oye, quédate ahora aquí en Gilgal porque el Señor me ha enviado a Betel. Y luego repite la jugada para ir a Jericó, y otra vez más para ir al río Jordán. Lo presiona un montón. O sea, lo somete a una presión psicológica brutal para que lo abandone. ¿Por qué hace esto? Pues a ver, no es un intento de abandono como tal, es una prueba de fuego literalmente para medir la lealtad y la resiliencia de Eliseo. Las fuentes teológicas sugieren que Elías es muy consciente de la violencia cósmica que se va a desatar. Vale, o sea, intenta protegerlo, ¿no? Exacto. O quizá, alternativamente, busca enfrentarse a ese momento insondable en absoluta soledad, como, no sé, una muestra final de humildad. Pero Eliseo responde siempre con una fórmula inquebrantable. Un juramento solemne. Eso es. Asegura que no se separará de él bajo ninguna circunstancia. O sea, se niega en rotundo a ser un simple espectador lejano. Y esa terquedad da sus frutos, claro, porque llegan a la orilla del río Jordán, y aquí Elías hace algo que remite directamente a los grandes milagros fundacionales. Se quita el manto, lo enrolla y ¡pam!,
golpea la superficie del agua. Un momento súper icónico. El río se divide de par en par, o sea, permitiendo que ambos crucen caminando sobre tierra seca. Es un eco clarísimo de Moisés abriendo el Mar Rojo. Totalmente. Y es justo en la otra orilla, después de semejante despliegue de poder, cuando Elías le ofrece algo que, suena a checa en blanco. Le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti. Y la respuesta de Eliseo es pedir una doble porción de su espíritu. Y aquí hay mucha confusión. Claro, porque si lo lees rápido suena a pura avaricia espiritual, ¿verdad? En plan, oye, quiero ser 2 veces más poderoso que tú, maestro. Sí, es una malinterpretación súper común hoy en día. O sea, Eliseo no está pidiendo el doble de poder mágico ni nada por el estilo. ¿Entonces qué es? El contexto es puramente legal. Está profundamente arraigado en la jurisprudencia del antiguo Israel. A ver, el libro del Deuteronomio legisla que el hijo primogénito tiene un derecho inalienable. Ah, vale. Recibir una doble porción de la herencia del padre comparado con los otros hermanos. Exactamente. Entonces, al pedir esta doble porción del espíritu, lo que Eliseo está reclamando realmente es su estatus legal. Exige ser reconocido como el heredero directo. O sea, el primogénito espiritual. Eso es, el que continuará el ministerio profético por encima de cualquier otro profeta que hubiera en esa generación. Vale. Está exigiendo que se formalice la sucesión. Si usamos una analogía así deportiva, es como ese momento exacto en el que te pasan el testigo en una carrera de relevos. Sí, muy buen ejemplo. Pero claro, la anomalía tremenda aquí es que ese testigo es literalmente una ruptura del tejido de la realidad. Y quiero parar aquí porque, ostras, la cultura popular ha edulcorado este evento hasta volverlo irreconocible. Ya, parece un cuento de hadas muchas veces. Total, se suele imaginar a Elías subiéndose a un reluciente carro de fuego en plan, venga, me subo al carruaje celestial, saludando pacíficamente mientras asciende a las nubes. Pero el texto describe una brutalidad asombrosa. O sea, ¿cuál es la mecánica real de esa separación? Pues mira, el texto es súper quirúrgico en su descripción y desmiente por completo esa imagen del típico taxi celestial. A ver, mientras caminaban y hablaban, aparece un carro de fuego con caballos de fuego. Madre mía. Pero no viene a recoger a Elías. Lo que hace es interponerse violentamente entre los dos hombres. Ah, o sea, los separa. Exacto. El carro funciona como una barrera, un muro abrasador que corta el espacio entre ellos. Y el elemento que de verdad extrae a Elías de nuestra dimensión no es el vehículo. ¿No? ¿Y qué es? Es un torbellino. El texto dice súper explícitamente que Elías subió al cielo en un torbellino, una fuerza de la naturaleza desatada, vamos. Mientras que el carro probablemente servía de escudo o era una manifestación del juicio divino que acompañaba todo ese evento. Ostras, pues el impacto visual y emocional para Eliseo debió ser paralizante, claro. La reacción que tiene no es de, ¡oh, qué maravilla, qué asombro feliz! ¡Que va, se aterroriza! Es que el texto dice que agarra sus propias ropas y las rasga en 2 pedazos. Y a ver, en el contexto de la época, rasgarse las vestiduras es la expresión física máxima de luto. O sea, de terror y dolor inenarrable. Claro, es que acaba de ver cómo las leyes de la física se hacen añicos delante de él. Literalmente. Y su figura paterna es absorbida por el cosmos. Luego ya recoge el manto que Elías dejó caer, vuelve al río, golpea el agua y se divide de nuevo. O sea, la sucesión queda sellada ahí. Y hay un detalle revelador sobre lo violento que fue este evento. La reacción de la comunidad de profetas que estaba observando desde lo lejos. Ah, cierto, los que estaban mirando. Ellos no ven una ascensión pacífica hacia el paraíso ni de broma. Se quedan tan aterrados, tan inseguros de lo que acaba de pasar, que deciden enviar a 50 hombres curtidos a rastrear los montes y los valles. ¿Durante 3 días enteros? Sí. Eso es. Su hipótesis era que el espíritu o ese torbellino simplemente había levantado a Elías por los aires y lo había estampado contra alguna montaña o lo había tirado por un barranco. O sea, pensaban que estaban buscando un cadáver. Totalmente. No buscaban a alguien que había trascendido, buscaban restos mortales. ¿Qué es exactamente ese vehículo que apareció para separarlos? Ahí es donde la cosa se pone oscura. Porque pasar del evento histórico a analizar la verdadera naturaleza de ese carro de fuego nos obliga a cambiar la perspectiva. Y aquí las fuentes nos dirigen a la magistral obra literaria y teológica de John Milton, El paraíso perdido. Fundamental, Milton aquí.
Sí, porque bebiendo de tradiciones súper antiguas, Milton no describe un medio de transporte. Describe básicamente un arma de destrucción masiva que es indescriptible. Sí, a ver, Milton sintetiza magistralmente toda esta teología apocalíptica y las visiones del profeta Ezequiel para darle forma al carro de Dios. Y las descripciones destrozan cualquier intento de asimilarlo a un objeto terrenal normal. Es que es muy loco. Habla de engranajes ciclópeos, ¿no? Sí, sí, ruedas dentro de otras ruedas que además no necesitan ser conducidas por riendas, porque poseen un instinto propio, es decir, están vivas. Ruedas vivas. Y el carro va escoltado por querubines, entidades aterradoras con 4 rostros diferentes. Y lo más perturbador de todo. Los ojos. Exacto. Tanto los cuerpos de estas criaturas como sus alas y los inmensos aros de las ruedas están repletos de innumerables ojos resplandecientes. Madre mía. Y sobre toda esta estructura viviente se alza un firmamento de cristal deslumbrante y terrible. Es que es puro terror cósmico. O sea, imaginar una máquina que es biológica y mecánica a la vez, cubierta de ojos que parpadean como hornos encendidos y ruedas que tiran relámpagos. Pero fíjate, el dato que de verdad conecta esto con el destino de Elías es el uso histórico que se le da a este carro en la obra de Milton. Claro, porque es el mismo vehículo. Es exactamente el mismo que usó el Mesías para sofocar la rebelión en el cielo. O sea, desde ese trono móvil, el carro disparó 10.000 rayos simultáneos que aplastaron las defensas de Lucifer y sus legiones. Los barrió por completo. Los precipitó al abismo insondable del infierno. Y esta asociación es súper clave para entender por qué Dios preserva a Elías, que envíe su máquina de guerra primordial para marcar la salida de este profeta, subraya la esencia misma de quién es Elías. A ver, no es un portador de paz. Para nada. Es el instrumento definitivo del juicio divino. Y tiene todo el sentido del mundo si miramos, no sé, su currículum terrenal. El ministerio de Elías siempre fue abrasador. Si recuerdas el famoso desafío en el Monte Carmelo. Buah, ese momento es épico. Se planta él solo frente a cientos de profetas de Baal. Pide que empapen su altar con cántaros de agua una vez tras otra. Y luego hace descender un fuego literal del cielo que consume la carne, la leña, las piedras y hasta evapora todo el agua de las zanjas. Es que Elías está ligado intrínsecamente a la aniquilación por fuego, o sea, es su firma. Claro. Sin embargo, el destino de este hombre de fuego encierra un enigma cronológico que ha dejado locos a los eruditos durante siglos. Sí, la anomalía del segundo libro de las Crónicas. Exacto, capítulo 21. O sea, años después de que Elías desapareciera en ese torbellino, cuando Eliseo ya llevaba muchísimo tiempo establecido como el profeta principal en Israel, resulta que el rey Joram de Judá recibió un correo, una carta profética de advertencia. Y el remitente de esa carta, escrita de puño y letra, es el propio Elías. Es increíble. Cuando revisé esa fuente, la cabeza me daba vueltas intentando encajar la logística de esto. O sea, un hombre es abducido por una anomalía cósmica, extraído de la Tierra, y años más tarde, un rey recibe un pergamino material suyo. ¿Cómo funciona? Es complicado de visualizar, la verdad. Porque, a ver, ¿qué tipo de cuerpo tiene Elías en ese momento para poder sostener una pluma, usar tinta, escribir? ¿Y cómo manda ese objeto físico desde fuera de nuestro plano hasta un mensajero en Judá? Bueno, el misterio de la carta al rey Joram es, sin duda, una de las mayores anomalías temporales de toda la literatura sagrada. Algunos comentaristas intentan suavizarlo diciendo, bueno, quizá Elías la dejó escrita antes de irse. Ya, la típica excusa. Exacto, que se la dejó a alguien para que la entregara años después. Pero claro, el lenguaje del texto implica una reacción totalmente directa a las maldades que Joram estaba cometiendo en ese preciso instante. O sea, reacciona al momento presente. Eso es. La lectura más profunda sugiere que Elías, al ser arrebatado, fue situado, digamos, fuera de la progresión lineal del tiempo humano. Fuera del tiempo. Vale. Desde esa perspectiva atemporal, él puede observar el flujo de la historia terrestre e interactuar con ella materialmente. O sea, rompe por completo las barreras de lo que nosotros entendemos por presente, pasado o futuro. ¡Qué barbaridad! Lo cual, a ver, nos empuja irremediablemente a explorar un concepto, el concepto de la traslación. Porque si Elías no murió y está operando desde fuera del tiempo, ¿en qué estado biológico o espiritual está ahora mismo? Esa es la gran pregunta. Porque la teología estricta de estas fuentes tiene una regla de oro que es insalvable.
Y es que la resurrección en un cuerpo inmortal y glorificado es un evento que no podía ocurrir antes de que Cristo lo inaugurara. Nadie podía adelantarse a eso. Efectivamente, esa es la clave de bóveda de toda esta estructura escatológica. A ver, la resurrección no es simplemente revivir, es transformar la materia corruptible, incorruptible, o sea, que sea incapaz de sufrir o morir. Jamás. Vale. Y Cristo es, teológicamente hablando, las primicias, el primero en lograrlo. Por lo tanto, ni Elías ni Enoc. Enoc es el patriarca de antes del diluvio que también se fue al cielo sin morir, ¿no? Ese mismo, pues ni Elías ni Enoc podían tener cuerpos resucitados en ese momento, y sin embargo están en presencia de lo divino. Así que, para reconciliar esta paradoja enorme, la teología define su estado no como resurrección, sino como traslación. Vale, traslación. Intentando llevar esto a términos que podamos visualizar, ¿sería como someter el cuerpo humano a una, no sé, criogenización divina? ¿Un estado de animación suspendida perfecta? Me parece una analogía súper precisa, sí. Se toma el cuerpo mortal, se suspende su entropía. O sea, las células no envejecen, el sistema nervioso no registra dolor, la enfermedad no existe. Pero sigue siendo un cuerpo humano no glorificado. Exactamente. Y claro, aquí hay que rascar un poco, porque si lo piensas fríamente, suena a un limbo espantoso, ¿eh? O sea, ¿a qué clase de mente divina se le ocurre saltarse las reglas de la mortalidad, dejar a dos hombres en pausa eterna, flotando en un éxtasis criogénico? Ya, es una pregunta súper lógica ante lo que parece, pues, una crueldad existencial. En plan, ¿por qué mantenerlos en una sala de espera cósmica durante miles y miles de años? Es que es un castigo, casi. Lo parece. Pero las fuentes responden a esta incógnita estableciendo un paralelismo súper denso entre Elías y la figura de Moisés. Y esto nos da la pista sobre el verdadero propósito de Dios. Parecen vidas calcadas en diferentes épocas, la verdad. Totalmente. Comparten hitos asombrosos. Ambos desafiaron imperios en solitario. Ambos sobrevivieron a ayunos sobrenaturales de 40 días en el desierto. Ambos dividieron las aguas. Aclaró el Mar Rojo y el Jordán. Sí. Ambos tuvieron revelaciones teofánicas directas con la deidad en la misma montaña, el Sinaí o el Horeb. Y lo más crucial de todo, la partida de ambos del mundo físico está envuelta en neblina. Sí, el final de ambos es muy raro. Claro, Elías fue arrebatado visiblemente en el torbellino, pero Moisés murió solo en la cima de un monte, y el texto asegura que Dios mismo sepultó su cuerpo impidiendo que nadie encontrara jamás su tumba. Y fíjate, hay debates fascinantes en los textos apócrifos, como en la Asunción de Moisés, sobre si hubo una disputa cósmica por su cuerpo, en plan ángeles y demonios peleando por sus restos. Sí, interesantísimo. Pero el verdadero peso de este paralelismo explota, como bien decías, en el Nuevo Testamento, en el evento de la Transfiguración. Es un momento bisagra total en la narrativa. A ver, en la cima de ese monte, la humanidad de Jesús se descorre por un instante y revela una gloria cegadora ante 3 de sus discípulos, que están aterrados. Lógico. Y de repente, ahí, flanqueándolo y conversando con él, aparecen físicamente Moisés y Elías. En la lectura teológica, Moisés encarna la ley y representa a todos los santos que sí han cruzado el umbral de la muerte física y esperan la resurrección. Vale. Pero Elías está ahí encarnando a los profetas y de manera mucho más inquietante como el embajador de aquellos que nunca han probado la muerte. Buf. Y eso desvela el verdadero motivo de su estasis. O sea, Elías no fue introducido en ese torbellino por un capricho divino, ni como, oye, qué buen comportamiento has tenido, te premio. ¿Qué va? ¿Qué va? Fue almacenado, preservado meticulosamente como un recurso estratégico para algo muchísimo más oscuro e inmenso. Lo que nos lleva a desenterrar el papel absolutamente aterrador que tiene asignado Elías en los eventos del Apocalipsis. Es que lo del retiro pacífico nunca fue una opción. Su misión estaba incompleta. Elías es, a todos los efectos, un arma de destrucción retenida durante milenios, calibrada y esperando el segundo exacto para detonarse en el colapso del mundo. Un arma biológica y espiritual para el fin de los tiempos, madre mía. Y la evidencia de esto no es nada sutil, ¿eh? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, lanza una advertencia que de verdad hiela la sangre. Sí, el capítulo 4. Exacto. Dios declara textualmente: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Y la precisión aquí importa muchísimo. No promete enviar a un profeta cualquiera, que tenga el espíritu de Elías,
Promete al mismísimo individuo histórico. Y esa profecía ineludible se entrelaza de forma súper directa con el capítulo 11 del Apocalipsis, que describe la aparición de los enigmáticos dos testigos. Ah, los dos testigos. Claro, durante el clímax de la tribulación global, dos profetas descienden a la tierra investidos de una autoridad devastadora. A ver, el texto apocalíptico no da sus nombres de pila, pero la abrumadora mayoría de la tradición teológica antigua los identifica sin ninguna duda como Enoc y Elías. Y la lógica jurídica detrás de eso es implacable. Sí. Porque hay un estatuto en los textos que dicta que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Sí. O sea, es una ley cósmica. Sí. No hay excepciones a largo plazo. Exacto. Nadie se libra. Y Enoc y Elías son los únicos dos humanos en toda la historia bíblica que nunca han muerto. Por tanto, tienen una deuda de mortalidad pendiente. Obligatoriamente, tienen que ser sacados de su estasis, metidos de nuevo en un cuerpo mortal y operativo en la tierra, simplemente para poder enfrentarse a su propia muerte. Así es, pero los años previos a esa muerte van a ser un infierno para los habitantes de la Tierra, porque no vuelven para dar discursos pacíficos. Ni de broma. Las fuentes describen que se les otorgará un control casi absoluto sobre los sistemas naturales del planeta. Tendrán la autoridad de cerrar los cielos, provocando una sequía global absoluta durante 1260 días. O sea, 3 años y medio de sequía, que es exactamente la misma catástrofe climática que Elías ya ejecutó localmente en Israel contra el rey Acaba. Pero claro, ahora escalada a un nivel de extinción global. Y además de anular las lluvias, tendrán la potestad de alterar la química del agua, o sea, convertir océanos y ríos enteros en sangre, y podrán azotar la tierra con cualquier tipo de plaga imaginable todas las veces que quieran. ¡Qué barbaridad! Por si fuera poco, todo aquel que intente hacerles daño físico será aniquilado por un fuego literal que saldrá de las bocas de estos profetas. Es que es la definición de poder destructivo sin restricciones. Van a caminar entre las ruinas de la civilización moderna, desatando cataclismos a voluntad. Y todo esto con el telón de fondo del horror absoluto de la séptima trompeta y el juicio final ahí cerquísima. El escenario es de un dramatismo dantesco. O sea, los sistemas de poder humanos, que están simbolizados por la Gran Babilonia, están colapsando. El antiguo dragón, Satanás. El mismo que fue expulsado por ese carro de fuego lleno de ojos, fíjate. Exactamente. Pues ha sido arrojado a la tierra y opera con una furia desesperada. Y en medio de todo este caos absoluto, Elías y Enoc son el último gran obstáculo para el control total de la bestia y el anticristo. O sea, van a vivir sus últimos días en un planeta consumido por la sed, la angustia y el fuego. Y los textos revelan que, cuando por fin terminen de ejecutar sus plagas, ese escudo protector divino se apagará. Les retiran la inmunidad. Exacto. La bestia que sube del abismo les hará la guerra frontalmente. Los vencerá y los masacrará. Y la brutalidad del relato llega al punto de que sus cadáveres quedarán insepultos, pudriéndose en las calles de una ciudad en ruinas, mientras el mundo entero celebra su asesinato, enviándose regalos. Es un nivel de odio global bestial. Sí. Pero claro, solo para que, 3 días y medio después, el aliento de vida vuelva a entrar en ellos, se ponen en pie y ascienden nuevamente al cielo ante la mirada petrificada de sus asesinos. Y ese ascenso final cierra el círculo perfecto. Demuestra que aquel torbellino original en el río Jordán no era una vía de escape, para nada. Fue una larguísima pausa táctica dentro de la línea de tiempo de esta guerra cósmica. Es que si intenta sintetizar el arco narrativo de este hombre, la mente simplemente no lo abarca. O sea, es un profeta rústico de la Edad de Bronce, un hombre que vestía pieles de camello y vivía en cuevas. Un día está dividiendo un río en Oriente Medio, y al siguiente es abducido por una singularidad espacial escoltada por una máquina de guerra querúbica. Es flipante. Pasa milenios enteros en una estasis cristalina, totalmente ajeno al tiempo humano, solo esperando el segundo exacto en que será reactivado, arrojado a un planeta moribundo para aniquilar ecosistemas y finalmente ser ejecutado por la bestia. Ostras, es que resumido así, esta trayectoria vital deja flotando un interrogante que traspasa la teología y se clava en el puro horror psicológico. Un pensamiento que, a ver, las fuentes evitan responder directamente, pero que es la única conclusión lógica tras analizar todo esto. ¿Te refieres al peaje mental de semejante destino? Claro. Es que resulta profundamente perturbador imaginar que ocurre dentro de la conciencia de Enoc o de Elías durante todos esos miles de años.
flotando en esa animación suspendida o deambulando de forma consciente por las inabarcables recámaras de cristal del cielo. Viendo pasar todas las eras humanas. Viendo nacer y colapsar a Roma, cruzando la Edad Media hasta llegar a nuestro caótico presente digital, y viviendo cada microsegundo de esos milenios con una única y aplastante certeza. Que no van a heredar la paz eterna. Exacto. Sabiendo que inevitablemente tendrán que descender de nuevo a una tierra sumida en la tiranía absoluta, únicamente para enfrentarse al mal encarnado y sufrir una carnicería física indescriptible en sus cuerpos. Buf. Y después de esperar miles de años para ser enviados al matadero, la duda terrorífica es, ¿siguen poseyendo algo de humanidad? ¿O la espera interminable los ha convertido en algo completamente alienígena para nosotros? Una fuerza de la naturaleza moldeada puramente por el fuego y la sed de juicio. Es una reflexión que sobrecoge, la verdad. ¿Cómo asimila la psique humana una cuenta atrás de miles de años hacia su propia inmolación apocalíptica? Es muy probable que cualquier rastro de la humanidad compasiva que un día tuvieron, pues quedara permanentemente carbonizado en el interior de aquel torbellino. Un concepto denso, oscuro y profundamente aterrador para dejar resonando en la cabeza. Y bueno, con este abismo insondable se cierra la exploración de los textos de hoy. Pero, antes de poner el punto final, es imprescindible retomar la recomendación del principio. Sí, por favor, que a nadie se le olvide. A quienes este tipo de análisis oscuro, perturbador y lleno de misterios insondables les haya mantenido al borde del asiento, la visita al canal No debiste llegar aquí es súper obligatoria. Se invita a toda la audiencia a pasarse por allí, suscribirse al contenido, participar en los comentarios y, por supuesto, enviar esas historias y experiencias paranormales que desafían la lógica para que sean compartidas. Se merece mucho la pena, de verdad. Y por nuestra parte se agradece enormemente el tiempo y la atención prestada en este descenso a las profundidades de lo desconocido. Hasta la próxima inmersión.